Mesopotamia. Su nombre proviene del griego que significa tierra entre dos ríos. Te explicamos qué es la Mesopotamia, su ubicación, por qué fue importante en la antigüedad y los pueblos que la habitaron. La Mesopotamia es una región del Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización mesopotámica. Gracias a esa cultura, allí se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace alrededor de 12.000 años. Los mesopotámicos sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo, y popularizaron invenciones fundamentales para la civilización humana como la rueda, el cultivo de cereales, el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas y la astronomía. La antigua Mesopotamia es una referencia importante en el estudio de la antigüedad humana, pues de ella provienen relatos como el mito de Gilgamesh, episodios bíblicos como el Diluvio Universal, o el primer conjunto de leyes conocido, el Código Hammurabi. En el Imperio Paleo-Babilónico se creó el Código Hammurabi, el primer código de leyes, que trataba de un compendio de leyes y decisiones judiciales, cuyo objetivo era servir de base para establecer un sistema legal uniforme para todo el Imperio Babilonio. El Código de Hammurabi se basa en principios universales y eternos de justicia dictados por los dioses. Ubicación de la Mesopotamia. La región mesopotámica se halla en el Oriente Próximo, extendiéndose en gran parte de los territorios actuales de Irak y de Siria, y en menor medida en las cercanías de sus fronteras con Kuwait, Irán y Turquía. Abarca un territorio compuesto de 4 unidades regionales: las mesetas de la Alta Mesopotamia, las llanuras de la Mesopotamia inferior, las montañas y cordilleras, y las estepas o regiones desérticas. La ciencia en Mesopotamia. La mayor parte del conocimiento que tenemos sobre Mesopotamia proviene de las tablillas de barro o piedra con escritura cuneiforme. Estos documentos incluyen cartas, narraciones, contratos de negocios y memoranda, así como registros religiosos y científicos. La evidencia del uso de sistemas de registros característico es en forma de tabletas de arcilla cruda, sin hornear, marcadas con numerales primitivos, los cuales constituían registros administrativos previos a la introducción de la escritura propiamente dicha. Estas evidencias fueron encontradas en el norte de Mesopotamia, donde en la actualidad es Irak y Siria. Además, el concepto de moneda como elemento de intercambio pudo haber surgido en Mesopotamia, en donde se usaban barras de metal con una marca indicando su peso. Religión mesopotámica. Los pueblos babilónicos eran sumamente religiosos, y casi todos los elementos de su sociedad se comprendían a partir de la voluntad divina. Su concepción del mundo era limitada a los alrededores de la región. El mundo estaba limitado por las montañas y una inmensidad de agua, y a cada dios le correspondían ciertos reinos o dominios. Los dioses eran inmortales y eternos, capaces de crear la realidad con la mera palabra. Por otro lado, abundaban las narraciones de muertes y renacimientos. Algunos de los principales dioses mesopotámicos eran Enlil, dios del viento; An, dios del cielo; Enki, dios del agua; y Ninursak, diosa de la tierra. Sin embargo, cada cultura construyó su propio panteón de divinidades y su propia versión de la religión que compartían. La fecundidad cultural de la región se debía a la constante llegada de pueblos nómadas, deseosos de asentarse y compartir las riquezas mesopotámicas. Historia de la Mesopotamia. Las primeras comunidades agrícolas mesopotámicas surgieron alrededor del 7000 a.C., desarrollando una agricultura simple, que luego fue mejorada por los agricultores sumerios, valiéndose del Tigris y del Éufrates para el riego, no dependiendo de la lluvia. La historia de Mesopotamia va desde la prehistoria y el asentamiento de los primeros nómadas en la región, hasta la conquista del Oriente Próximo por los persas. No existen registros de un mito único de creación del mundo. Hay que considerar además que estos mitos eran escritos en pequeñas tabletas de arcilla relativamente frágiles, y no todas han perdurado.
Como se había dicho antes, las tabletas eran marcadas con una pequeña herramienta en forma de cuña, de ahí el nombre de su escritura, cuneiforme. Pueblos de la Mesopotamia. La región mesopotámica se dividía antiguamente en las naciones de Asiria, al norte, y Babilonia, al sur. Esta última, además, comprendía los pueblos de Acadia, parte alta, y Sumeria, parte baja. Asirios, acadios y sumerios gobernaron la región desde alrededor del 3100 a.C. hasta el 539 a.C. Cultura acadia. Los acadios fueron uno de los pueblos arcaicos más importantes que habitaron la región de la antigua Mesopotamia. Diversas civilizaciones se desarrollaron en la región del creciente fértil, que se localizaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Es por ello que, además de los acadios, en dicho lugar también habitaron los pueblos sumerios, asirios, caldeos, amerites e hititas. Aproximadamente el año 2550 a.C. se cree que fue el inicio del pueblo acadio, que probablemente abarca desde el norte de Siria. Este pueblo se trasladó hasta dicho lugar en busca de tierra fértil, y recibieron su nombre en honor a la ciudad más importante del imperio, conocida como Akkad, la cual era la capital del imperio. En la actualidad la ciudad de Irak ocupa el territorio en el cual se encontraba la antigua Akkad. Las constantes revueltas internas y las diversas invasiones extranjeras hicieron prácticamente imposible la permanencia del imperio acadio, el cual terminaría por extinguirse un par de siglos más tarde, desapareciendo definitivamente cerca del 2100 a.C. Cultura. Su cultura se enfocaba en la construcción de ciudades, con edificaciones imponentes, entre las que destacaban los templos y palacios. Desde un punto de vista generalizado, el arte acadio se inspiraba en los dioses y animales. Por su parte, la escritura de este pueblo era cuneiforme, logrando transcribir algunas obras literarias pertenecientes al pueblo sumerio. Religión acadia. En cuanto a la religión, al igual que la mayoría de las civilizaciones que habitaron Mesopotamia, se basó en la adoración de varios dioses. Un dato interesante es que incluso después de su muerte, al rey se le consideraba como un dios. Es por ello que los acadios creían que el rey era un representante de los dioses en la tierra. Cultura asiria. Los asirios se establecieron hacia el norte de Babilonia luego de caído el imperio de Hammurabi, y pronto fueron lo suficientemente fuertes como para establecer su propia monarquía, con ciudades importantes como Asur y Nínive, que cayeron bajo el ataque de la alianza entre babilónicos y medos en 612 a.C. Los asirios serán siempre recordados tanto por su antigüedad como civilización, como por sus brutales métodos militares, que atemorizan a todo Medio Oriente y parte de Occidente. Sus ejércitos, sus soldados y su ferocidad en el campo de batalla les procuró un contundente y respetado éxito durante el siglo IX y VII a.C. en la región de Mesopotamia. Extendieron sus dominios desde la parte Turquía, pasando por Irán hasta llegar a Egipto. Pero no todo fue sangre y violencia con el pueblo asirio. Tenían una gran predilección por el arte y la arquitectura, estampando grandes obras allá donde pisaran. Quisieron imponer su hegemonía regional enfrentándose al imperio de Babilonia, que era la potencia del momento y la cual logró sobrevivir al unir fuerzas con otro competidor, los medos, que formaron una coalición para arrasar con los asirios. Xtorix, suscríbete.